la mora es algo que me atrae mucho. Y entonces pues estaba ahí, los chicos me llamaron, me dijeron, mira, tienes que volver para celebrar tu cumpleaños. Además, ella que es mi supuesta madre aquí, me estaba ahí, tienes que venir, si no te voy a dar regalos y tal. Y entonces cuando vine, pues los chicos habían preparado una sorpresa en la terraza, en la discoteca que está ahí en Santa Cruz. La terraza Isla del Mar. Isla del Mar. Entonces pues cogimos un reservado ahí y pues... Celebraste tu fiesta de cumpleaños. Sí, sí. Qué bueno. La verdad. Oye, que ya estamos en directo. Vale, ok. ¿Ves? Así no te cogías nervioso. Era un truco para intentar calmarte, conocer un poquito más tu historia. Y fíjate, estoy saludando ahora a miles de canarios que ya te están viendo y te están conociendo. Gracias por venir, Las. Muchísimas gracias. Bueno, este chico con el que a despiste arrancado, es que era muy interesante lo que me estaba contando, les aseguro que es muy interesante. A ver si logro que ya en la intimidad esta que generamos entre ustedes y nosotros, intimidad con miles de canarios y miles de personas que nos están siguiendo desde cualquier rincón del mundo, a ver si logro yo trasladar parte de esta conversación, porque es dura, ¿vale? Pero es muy enriquecedora. Es un joven de 24 años, fíjense, justo arrancó el programa y les damos las buenas noches, todo el equipo de Mírame Canarias, todos los invitados que por aquí van a pasar y un servidor. Me estaba contando pues cómo era su cumpleaños, cómo lo había celebrado, que fue el otro día, el día 1 de julio. El 1 de julio. ¿En el lugar donde naciste? Nací en Costa Marfil. ¿En Costa Marfil? Sí. ¿Celebran el cumpleaños? ¿Hacen alguna celebración como en Canarias, en Europa? Es que ahora últimamente se está celebrando, pero antes, por ejemplo, cuando yo me fui ahí una vez con alguna gente de aquí, Salvador, y preguntó un niño y le decía que ¿cuántos años tiene? Dice, tengo 10 años. Y pasaron 3 días y yo le decía, pregúntalo otra vez, y le preguntaba, dice, ¿tengo 8 o le sube más? O sea, lo que pasa para nosotros ahí, la mayoría de la gente, lo de celebrar el cumpleaños y esas cosas son como cosas para los jóvenes, y a medida que va pasando años, cuando tú eres niño no te das cuenta, la vida va pasando ahí. Y entonces tenemos yo lo considero como algo oportuno, ¿sabes? Para no estar agobiado con el tema de la edad. Parecía, no, voy a cumplir ahora 20, voy a cumplir ahora 25, voy a cumplir ahora 30. No, pero eso también depende aquí. Imagino que te habrás dado cuenta. Aquí cuando llega un momento en el que quieres aparentar más edad, y luego ya cuando tienes una edad determinada quieres empezar a quitar años. Y yo te lo aseguro que a mi madre, porque ella, tú le preguntas cuántos años tiene, si no mira su carnet, no sabrá decirte. ¿Cómo se llama tu madre, Las? Mariam. Mariam. Sangare. ¿Qué edad tiene tu madre? ¿Le has mirado el carnet? ¿Has calculado qué edad tiene? Sí, bueno, soy yo que lo voy calculando por ella, porque siempre me dice, a mí que me hace falta la edad. Yo lo que quiero es vivir, entonces estoy viviendo. Entonces, mientras estoy viviendo voy cumpliendo, pero no le dan mucha importancia, pero no es solamente ella, sino mucha gente que están ahí. Y yo te puedo asegurar que yo empecé a celebrar mi cumpleaños cuando estaba en África. Eso fue que una vez aprobé el examen porque nosotros tenemos 2 tipos de examen, como nuestro bachillerato, porque tenemos el sistema educativo como la de los franceses. Entonces hace el primero, el segundo, tercero, el cuarto, hace un examen para entrar como bachillerato, pero ahí el bachillerato lo complementa de otra clase más, de otro año más. Entonces hace el 7º, 8º y 9º y 10º, entonces ya hace otro examen para entrar a la universidad. Y entonces cuando yo aprobé eso para entrar al 7º, entonces pues mi tía me dijo, vamos a celebrar tu cumpleaños, y yo me quedé así, digo, ¿cómo lo vamos a celebrar? Entonces pues empezaron a cantar y tal, y soplé la vela, y yo me acuerdo que fue la primera vez que yo empecé a soplar la vela, porque todos los retos, porque yo, tanto como mis amigos que crecí con ellos, ahí nadie celebraba cumpleaños. Y eso es parte de Guinea, porque la parte de donde estamos nosotros, esa cosa no se estila. No. Dime una cosa, o vamos a contarle a la gente el motivo por el que estás aquí, que a mí me parece realmente duro, pero interesante como lección de vida. Tienes 24 años, sí, pero
en realidad te fuiste de tu país a los 16. Sí. El primer lugar al que llegas, donde tocas tierra cuando te subes a una patera, es la isla del Hierro, la isla más chiquita del archipiélago canario. Sí. A mí me gustaría que nos contaras por qué decides subirte a una patera. Bueno, yo creo que si a mí en ese momento, antes de hoy, yo puedo dar más explicaciones el por qué, pero en el momento que yo me subía en la patera, primero es que yo no sabía que era una patera. Eso es el primero, porque a mí me decía que vamos a venir en barco, porque ahí uno se prepara. La vida en África tiene dos cosas: o tú eres rico o eres pobre, entonces no hay clase media. Y aparte de eso, que también hay montones de familias que quieren que los hijos estudien. Y entonces uno estudia, no que tiene la misma oportunidad que tienen los jóvenes aquí a estudiar. Por eso cuando yo doy la charla a los chicos en el instituto, siempre les aconsejo que aprovechen la oportunidad que tienen aquí, porque hay miles de niños que quieren estudiar. Y mi sueño era estudiar y poder hacer algo con mis estudios, que fue el sueño de mi padre, en paz descanse. Y entonces, pues, un día yo estaba mirando y había un amigo que venía de Inglaterra, estaba de visita y tal, porque su padre estaba en Alemania y le buscaron un visado y vino. Y yo le veía a él que tenía otra perspectiva de la vida, o sea, le veía vida de otra manera, y nosotros le mirábamos así y nos sentíamos como él era superior a nosotros. Y entonces a mí me empezó a despertar la curiosidad de ver lo que hay. Entonces un día hablé con mi madre, le comenté que a mí me gustaría ir a ver Europa. Me dijo, no, tú estudia, cuando sea mayor de edad, entonces pues ya miraremos lo que podemos hacer por ti. Y entonces su objetivo era para que me fuera a Estados Unidos, que mi padrino está ahí. Pero nunca me ha gustado Estados Unidos, y entonces mi sueño era Europa. Y entonces veía que también, porque mi madre se encargaba de todo. Cuando falleció mi padre, que tenía o sea, tu negocio. madre hacía de padre y de madre. De padre y de madre. Bueno, eso lo hacen siempre las madres, son exacto. Las madres y los padres. Sí, entonces yo tengo 5 hermanos y más otro hermano que está ahora en Península, que creció con mi madre, entonces somos 6, así. Y entonces yo veía que ella lo hacía todo. Y aparte de hacerlo todo, y yo no me veía capaz de poder ayudarle, porque solamente me dedicaba a los estudios. Y entonces al estar estudiando, ella no quería que mezclara los estudios con los trabajos y tal. Aunque salía en clase, venía para ayudarle en negocio familiar. Y un día, pues me levanté sin decir nada a nadie, porque sabía que no me iba a dejar, y cogí 2 ropas. Y entonces digo, hoy yo sí que me voy. Y por eso me afecto hoy por mi tío que falleció, porque el dinero que yo cogí era su dinero. Entonces él me dejó le había vendido su moto, entonces me dejó ese dinero, y fue ese dinero que lo robé a él y le dejé una nota: cogí tu dinero, pero no te preocupes, ya te lo devolveré y tal. Y cogí guagua para que ahí las guaguas de aquí no son como ahí. Entonces en una plaza donde va 20 personas, ahí somos capaces de meter 60 personas. Y entonces yo debí de subirme, porque tampoco tenía carnet de identidad, entonces no tenía pasaporte, porque no había cumplido los 18 años, no podía viajar, solamente podía viajar porque había hecho el examen. Entonces cada examen no hace carnet de estudiante. Entonces ese carnet de estudiante me permitió de salir en Guinea hasta llegar a Mali. Y cuando llegó a Mali me dice que no puede pasar porque no tengo pasaporte, y además que soy niño, que tengo que estar acompañado con algunos adultos. Cosas de ahí. Cuando ve que cuando hay posibilidad de sacarte algo de dinero, te sigue con la ley, pero no pasa nada. Y luego pues me bajé y caminé. Tuve casi un día caminando para entrar a Mali. Y luego cuando llegué a Mali y no veía como, yo preguntaba a la gente, quiero venir en Europa. Y la gente me decía, sí, ¿por qué medio? Digo, por lo que sea. Entonces, al decir lo que sea, pues entonces un chico me dijo, mira, podemos ir a Mauritania o ir a Marruecos. Y entonces empezamos, digo, vale, pues vamos a Marruecos, porque ahí
es mucho más fácil y además porque en Marruecos hay muchos guineanos que están estudiando ahí. Digo, a lo mejor podemos tener más facilidad de llegar a Europa. Y entonces empezamos entre Mali a Algeria y entonces ese infierno, ¿sabes? Porque tú vas en un camión con montones de cosas dentro, entonces te sube encima del camión, entonces haces los recorridos. Cada vez que vais a llegar en una frontera, porque ahí no son como fronteras saliendo de un país y entrando a otro, no, son cada ciertos kilómetros, pone ahí la policía y revisa, hace los controles y tal. Y entonces cada vez que llegamos a un punto, nos hacía bajar, nosotros que no teníamos documentación ni nada, y nos hacía bajar, nos dice, camináis y nos vemos tal hora a tal punto. Entonces tú estás en Sara y entonces no puede. Entonces la primera vez nos escapó el camión que no habíamos subido porque nos dijo, mira, a tal hora estaremos esperándole a tal sitio. Y entonces pues Sara es como si estar en la nada, no puedes localizar, además siendo tan joven. Y entonces volvió otra vez para volver a Mali. Y cuando llegó otra vez a Mali, y entonces me une a otro grupo que nos íbamos a Mauritania. Entonces empezamos otra vez con lo mismo de siempre, cuando llegamos a una frontera y vamos caminando así un poco, así sucesivamente. Y durante un año, porque durante un año, lo que a mí me duró el viaje entero. Y luego cuando llegó a Mauritania, el viaje entero hasta llegar a Mauritania fue casi 3 meses. Y luego cuando llegué a Mauritania y ver que no tenía dinero para poder subirme a una patera, entonces empecé a buscar trabajo, pero tampoco me dejaba trabajar, ¿sabes? Y tú miras cómo soy, y entonces a esa época con 16 años, y entonces era más chico todavía y más flaquito, y entonces pues lo que había ahí era la construcción o ir a pescar. Y entonces yo iba a la construcción, me miraba así el tío me dice, no, tú no tienes cuerpo para aguantar eso. Para cargar el bloque. Exacto. Y luego intenté con lo de ir a pescar y tuve una experiencia horrible. Y desde entonces tampoco como pulpo. ¿Conocías el mar? No, fue la primera vez. Me subí ese día y fuimos a pescar. Y entonces no fuimos muy lejos porque ellos ya lo tenían, era para recoger los pulpos. Y yo fui. Y entonces me dijeron, sube los cubos, empezó a subir los cubos y dice, saca ahora la cosa que está dentro. Y metí la mano así para sacar el pulpo y me atacó los pulpos así. Y yo empecé a chillar. Desde entonces no me dejaron ya ir a trabajar ahí. Y desde entonces yo odié pulpo, no como pulpo por eso. Aunque mi madre aquí... te lo prepara, ¿no? No, siempre me ha convencido que tengo que comer. Bueno, el y pulpo sobre es riquísimo, pero claro. Oye, dime una cosa, porque esto es televisión y no nos podemos pegar un año en contar el viaje, aunque tienes una experiencia de verdad maravillosa y tendremos la oportunidad de contar más profundamente, ¿vale? Sí. Pero dime una cosa, no conocías el mar, es la primera vez que te subías a una embarcación pequeña para... ¿Cómo fue el día? O sea, ¿recaudaste dinero para pagar a alguien que te iba a permitir subir una patera? Bueno, prácticamente nos dijeron que iba a ser barco. Nos dijeron que nos subíamos en la patera y luego cuando llegamos en medio del mar, porque te subías a un barco. A un barco, porque como hay control policial, supuestamente porque la Unión Europea paga a la policía mauritana de hacer control para que no salga patera. Claro. Entonces era la manera, porque le mete una patera y le tapa con un plástico y luego va como va a ir a pescar. Y entonces sale así y la patera sigue. Y entonces yo me desperté por la mañana porque salimos a las 4 de la madrugada y yo me desperté así esperando que voy a encontrar un barco y realmente no encontraba un barco de camino y tal, pero siempre tenía la esperanza que voy a encontrar un barco. O sea que esa era la idea, pero les mintieron. No mintieron. Vale. Aunque al cambio, ¿cuánto dinero tuviste que pagar para subirte a esa patera? Por la mía no fue mucho, porque como llevaba ahí tiempo ya en Mauritania, entonces tenía ya varios contactos y además era un poco como buscando gente. Yo buscaba gente, entonces me rebajaba el precio. Yo buscaba, porque tampoco fue una patera organizada, sino era la gente, nosotros que tenía ganas de venir y entonces
Lo programaron. Nos programamos y entonces yo buscaba gente. Entonces, ¿Qué viviste durante el transcurso de esa travesía? ¿Cuánto duró hasta tocar tierra, hasta tocar la isla de Hierro? 5 días, 5 horribles días, la verdad. ¿Tenían comida? Teníamos al primer día, cuando nos subimos, teníamos algo de comida, pero al 2 días se nos había acabado la comida que teníamos. Tampoco no era comida, era galletas. Otra razón que no me gusta galleta María. Entonces, pues era eso que siempre comía. Una galleta María y no me gusta porque, claro, porque me harté de eso comiendo, y además es muy difícil para la gente que nosotros en la zona que vivíamos, que vivía en Guinea, no tiene contacto con el mar. Entonces no tenía el olor del mar, nos hacía vomitar demasiado. Entonces tú comías ahora, dentro de media hora ya vomitaba. Y entonces es como si estás deshidratado y no tiene nada de comida. Entonces 3 paquetes de galletas te da eso, y entonces pues cuando te das cuenta, dentro de 2 horas ya no tiene nada de galletas. Y luego pues lo que nos duró agua fue hasta el cuarto día, y ya los otros últimos días estuvimos sin agua, sin comida, y ahí cuando la gente empezaron ya a morir. ¿En la tuya murió gente en sí, Zapatera? 5 personas. ¿Y eran cuántas personas las que iban? 65 personas. Entonces, esas 65 personas, normalmente es una patera que cabe perfectamente, como mucho 40, no puede pasar a eso, para que la gente puede venir, no, pero ahí mete 60 personas, y la gente vamos sentados así, y cada uno, y entonces cada uno... ¿No te podías mover? Tenías que... Es muy difícil que te muevas, porque cuando te muevas, o sea, tampoco hay espacio que claro, tú puedas hacer así. Entonces te sientas así, y luego lo único que te queda es levantarte, estirar un poco la pierna, o cuando quieres vomitar, girarte para vomitar hacia el mar, o a veces pues ni te das cuenta, tienes ganas de vomitar, ni te da tiempo para girarte. Entonces tienes que directamente vomitar encima de uno a otro, y es un festival así. Entonces vamos pasando así hasta llegar. ¿Y la gente que moría, qué pasaba? Pues la verdad es lo que yo lo conté en el periódico, que hay gente que moría, yo no sabía por qué moría, porque había gente que está a tu lado, y cuando te das cuenta ya no tiene vida, y entonces como si tú te quedas así como, yo seré el siguiente, porque hay gente, yo era el más pequeño de todo, más pequeño en mi patera, y entonces hay gente que era más fuerte, que era gente, hombre así que tú dices, hecho con él, ¿sabes? Esto puede aguantar, y tú veías que esa persona moría a tu lado, y entonces te hace la pregunta, ¿y por qué? Y entonces yo seré el siguiente. Y luego pues hay gente que se vuelve loco porque suelen ver cosas, alucinaciones sobre el mar, es lo que afecta a mucha gente, y sobre todo a todos nosotros. Y entonces te levantas así, había gente ahí que nos decía, hay una palmera ahí, déjame a mí ahí porque yo no quiero seguir ya. Estamos en medio del océano, te está hablando de una palmera que le deja ahí. Y entonces si la gente no lo sujeta, se tira en el mar. Y aquí muchas veces lo cuento a la gente, y esto lo digo así claramente, hay cosas que pasan y no lo podemos contar todo. Y aparte de eso, la hora de subir en una patera, o cuando se organiza una patera, es muchísimo más difícil que la travesía, porque ahí fallece más gente, y entonces son cosas que no se ve en la televisión, no se lee en los periódicos, ni se escucha en la radio. Una vez yo estaba en la radio y lo conté eso, digo, por ejemplo, en mi patera, luego cuando yo me fui con 80 personas a la playa para subirse en una patera, o sea, porque la patera no puede venir hasta la orilla. Tienes que llegar a la patera. Sí, no llega hasta la orilla. Tienes que estar un poquito más dentro. Retirado, entonces la gente va nadando, y yo no sabía nadar, nada. Y yo y miles de chicos que estaban ahí, y entonces hay gente ahí que se ahoga ahí. Hay gente ahí que al llegar, porque la patera, la gente empieza a subir y lo mira así, si al capitán, por así llamarlo, el que nos va a traer al capitán, si le salen los antojos, pues arranca y se marcha. Y los demás que van a estar ahí, y porque había gente que vinieron con nosotros, y yo pregunté, y tal persona dice, nota. Y luego cuando ya me encontró con su amigo,
una vez le llamé y le digo, oye, ¿qué ha sido de tu amigo? Eso me dice, falleció. Digo, pero en una patera, dice, no, cuando fuimos a coger la patera. Y entonces ahí me di cuenta que eso es también otro drama. Llegan de tierra, llegas a la isla del Hierro, les encalló la patera. ¿Cómo fue la llegada? La llegada fue de suerte, porque nosotros estábamos ya al borde de perdernos, porque nos encontró y me acuerdo que la policía nos dijo que a tantos millas estábamos para desviarnos y porque no teníamos ya gasolina. Entonces estábamos ya flotando y entonces gracias a Dios nos encontró, no sé, cómo se enteraron la guardia costera. ¿Sí? Y entonces que estábamos ahí, vimos que venía un helicóptero, entonces nos empezó a decir, no os preocupéis, tranquilo, y entonces pues nos calmamos, pero todo el mundo gritaba agua, y luego vimos venir otra barquita y entonces nos remolcó. Y entonces empezó a arrastrarnos y ahí, eso fue ya porque yo no me acuerdo mucho más ya, porque yo ya no estaba ya bien y me desperté en un hospital, en el Hierro, y empecé a preguntar dónde estoy. Y en ese momento tampoco me importaba si estuviera en España o cualquier parte del mundo, porque lo que yo buscaba en ese momento era pisar una tierra, da igual donde sea. Entonces lo que yo quería en ese momento estar en una tierra, pero me dijeron no, tranquilo, ya está en España y no hay problema y tal. Pues digo, pues gracias a Dios. Entonces estuvo ingresado en el hospital 2 días y al tercer día me dieron la alta y estuvo en el centro ahí de acogida que está en el Hierro otros 2 días y después me trasladaron aquí en Tenerife. Y desde que me trasladaron aquí en Tenerife, pues gracias a Dios, pues he encontrado gente aquí que me ha apoyado, que me ha ayudado, y la verdad yo me siento en deuda con todos los tenerifeños primero y después con todo Canarias. Y porque no ha sido fácil, pero al llegar aquí y ver que está a gusto en un sitio, para mí es como no sé cómo llamarlo. Además por las 2 grandes familias, eso que me ha dado todo, porque ellos han sido como mi madre y mi padre en cualquier momento, y por las preocupaciones, por curarme y por los consejos, y le debo todo a ellos, y gracias a Dios. Y mi madre también está contentísima y siempre cuando hablamos me dice, saluda a tu madre. Y yo digo, pero si estoy hablando contigo, dice, no, tu madre es blanca. Tu madre es blanca. Entonces para diciendo así. Oye, es muy interesante tu historia, da para una serie desde luego. Es lo que estamos intentando hacer, y yo y un productor, Guillermo, los hermanos Río, y entonces está intentando sacar. Sería maravilloso, porque sí. Créeme que nada más que, como has hablado después de toda la travesía, que lo más corto fueron esos 5 terribles días, como un día decides salir de tu casa, no esperar más, hacer ese recorrido, todo lo que habrás vivido durante ese tiempo, y luego tu alto sentido de la generosidad para el sitio que te acoge. Es decir, hasta incluso cuando estabas hablando del helicóptero, que lógicamente son efectivos los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que tienen una responsabilidad, sí. Sobre todo no asustarles, como en todo momento, y cuando despierta está atendiendo sí, la verdad. Nuestra sanidad, Sí. Nuestros profesionales. Y te está atendiendo una reña y luego te trasladan a Tenerife y consigues generar pues, ese estado de felicidad que ahora definitivamente has conseguido, ¿no? Tú tienes la fortuna de poderlo contar. Otros ni siquiera pudieron nadar desde la costa, desde la orilla del mar hasta la embarcación. Pero fíjate, insisto, lo más interesante, con todo lo duro de lo que has contado, es, insisto, ese gesto de generosidad que tienes de agradecimiento, mejor dicho, para con la tierra que te ha acogido, ¿no? O sea, hablas con un cariño de tu madre blanca, como tu madre, la madre que te parió, habla con tanto cariño de esa mujer que te ha protegido, que ha protegido a uno de sus hijos. Sí.
cómo tú hablas de tus islas. Estabas hablándome antes de la isla del Hierro y sabes más de esta tierra que de Costa de Marfil. Yo ya me defino como un tenerifeño más. Y muchas veces cuando le digo a los amigos que son blancos, y le digo, oye, yo soy tenerifeño, o cuando hay día de Canarias, y entonces cuando yo escribe mi mensajito ahí en el Facebook, y tal, me dice, oye, tú no eres tenerifeño. Digo, sí, mi niño. Celebro todo lo que usted está celebrando aquí, porque me siento como en casa, la verdad. Aquí, y tú tienes además algo muy importante que celebrar, que es la vida. ¿Cómo se llama tu madre blanca? Bueno, son dos madres blancas. Una se llama Beatriz Leal, que fue mi profesora de inglés, y la otra Loli María Dolor Ochoa, la que está aquí, que vino a acompañarme. Entonces son las dos personas que son fundamentales. Loli, tienes que venir. Tienes que venir. Yo tengo que darte un beso grande. Vente para acá, demonio. Es imposible que no vengas, de verdad. Porque si no, las cámaras van a buscarte y eso es peor. Eso es peor. Dame un beso, Loli. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más que un segundo. ¿Es buen chico? ¿Es buen chico, Las? Sí. Sí, acércate un poquito más. O sea, que yo lo quiero mucho. ¿Has hablado alguna vez con su madre? Una vez hablé. ¿Sí? Un poquito así en francés. ¿No se entiende? No se entiende. No. La historia de él ya la conoces, sí. Probablemente probablemente con mucha más profundidad. ¿Qué lección has sacado tú qué enseñanza has sacado tú y tus hijos de la historia de Las? Para mí, yo siempre se lo he dicho, para mí es un regalito del cielo, aunque discutimos un montón y todo eso también, ¿sí? ¿No? Pero para mí es un regalito del cielo. No sé, a lo mejor mucha gente no lo entiende, ¿no? Porque yo siempre digo, yo no digo nunca que es como de la familia, yo siempre digo que es mi familia. Me llama madre, yo lo llamo hermano, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno. Y nada, y mis padres y todo, o sea, lo quiero mucho y es mi familia, es un regalo. Qué buena imagen. Ahora ya te dejo que te vayas. Vale, gracias. Ella tiene 2 hijos más. Sí, son 3. El mayor y luego los gemelos. Tiene 3. 3 hijos. Sí. Son buena familia, ¿no? Qué generosos también, ¿no? Muy buena familia. O sea, es como cuando yo llegué aquí, empecé los estudios, y cuando me saqué, cuando estaba, porque donde trabaja ella, ahí donde fue que nos conocimos. Y entonces yo, al terminar, cumplir 18 años, digo, no, yo quiero trabajar ya, me voy para afuera. Entonces me sacaron billetes para ir a Madrid, y Madrid me fui a Murcia, además que tengo ahí algunos familiares ahí, que como un hermano para mí. Y entonces fui a verlo, entonces estaba dispuesto a quedarme allí, a buscar trabajo y tal. Y me llamó, me dice, oye, cabezón, ¿por qué no vuelvo aquí y estudia? Sabes que tú tienes manera de estudiar y tal. Y yo le digo, no. Entonces me dice, no, tú vuelvo aquí. Y le dije, pero voy a volver aquí, ¿qué voy a hacer aquí? Dice, pero no tiene a nosotros. Y para mí, mientras está aquí o donde esté, siempre será mi niño, y además tiene la palabra así de llamarme el guerrero, será siempre mi guerrero. Y entonces pues volví otra vez, y aquí me dieron la casa, me dieron todo, y la verdad yo lo único que puedo decir, ojalá que toda esa gente que vinimos en patera pudiera tener una familia como ellos, porque lo que a mí me ha hecho ha sido tan grande, y lo deseo de todo corazón, que yo creo que hay una parte que siempre que recuerdo de mi abuela, que dice que un pie no camina solo, y yo creo que ellos fueron mi otro pie que encontré aquí. Así por eso yo ahora puedo caminar e incluso correr. Vete ya, arranca, demonio, que nos vas a emocionar a todos. Llévate esta petaca. Dame un abrazo. Cuídate mucho, Las. A ti, gracias. Otro día te viene, que nos va a interesar mucho cuando queráis escucharte. Cuando queráis. Tipo grande. Espera que te acompaño para saludar a los tuyos. Vale. Y así saludo. Él es tú. Él es como mi hermano. Él es tu hermano. Sí. ¿Es hijo de ella? Sí. Sí. El mayor. Bien.
el otro, uno de los gemelos. Uno el de los otro no. gemelos, el otro se quedó sin venir. Sí, se quedó. Encantado. Y ese es mi amigo, Hassan. ¿Qué tal? Encantado. Y esa tu madre blanca. Ya tienes pies. Ahora Guerrero. sí. Me alegró verte, conocerte. Gracias. Un beso enorme. Un beso.